Hola a todos, soy Antoni, formador del programa MASQDA. Vamos a trabajar durante 45 minutos aproximadamente haciendo una introducción al programa MASQDA, programa de análisis de datos cualitativos, mixtos y recientemente cuantitativos también. Vamos a ver qué posibilidades tiene, qué recursos y cómo puede ayudarnos en nuestro trabajo, que sería lo que más nos interesa. Bien, en principio va a ser una sesión de presentación del programa para conocer todas sus posibilidades. Vamos a ver qué es el programa, cuál es el escenario analítico, conocer sus menús y también, en la medida de que nos dé tiempo, pues a trabajar con la preparación de los datos y las variables del proyecto de investigación y, por supuesto, atender sus preguntas que tengan sobre el programa, las posibilidades, cualquier duda que les surja, ¿de acuerdo? Bien, el programa MASQDA es un programa que lleva muchos años en el mercado, desde el siglo pasado, podríamos decir. En un primer momento nació con vocación de apoyo al análisis de datos cualitativos, pero pronto se introdujo un gran potencial en el desarrollo de métodos mixtos y desde hace un par de años tenemos un módulo estadístico dentro de la misma base de datos. Esto nos permite gestionar investigaciones que tienen datos cualitativos como entrevistas en profundidad, más o menos estructuradas, grupos focales, cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, páginas web, datos de redes sociales como Twitter, referencias geográficas, referencias bibliográficas. Tiene una gran colección de datos que se pueden analizar con este programa. Tiene interesantes funciones de trabajo en equipo, como la posibilidad de realizar el acuerdo intracodificador en un grupo de investigación y, como comentaba previamente, pues un interesante módulo para permitir la integración de flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos desarrollando estudios con métodos mixtos. Es importante detenernos unos instantes en la terminología propia de la metodología cualitativa y también del propio programa MASQDA. Tenemos organizado el sistema, como ahora veremos a continuación, en documentos, en grupos y conjuntos de documentos, serían las unidades de análisis. Tenemos las evidencias, las acotaciones del dato, serían los segmentos. Y luego avanzamos en el análisis con dos herramientas, que sería nuestro sistema de codificación y el sistema de memoing, ¿de acuerdo?, de anotaciones analíticas. Los códigos se pueden agrupar en conjuntos de códigos y avanzamos en un sistema conceptual de desarrollo de categorías, clasificaciones de indicadores o categorías y ideas más abstractas o conceptos que ya vendrían a desarrollar la parte final del análisis cualitativo tendente hacia la teorización en la que estemos trabajando al respecto del fenómeno social, la conducta o de ciencias de la salud que estemos explorando. Bien, este sería el aspecto de la nueva versión del programa MASQDA 2018. Tiene la clásica estructura que se ha mantenido de 4 ventanas. Podemos ver en la parte izquierda el sistema de documentos con los grupos de documentos en azul. Tenemos aquí. Si le damos a la flecha que tiene a la izquierda, se desplegaría toda la estructura de documentos. Los conjuntos de documentos agrupan documentos de un modo virtual. Por ejemplo, dentro de un estudio de casos podríamos tener una estructura de documentos en los grupos con el icono azul e incluir diferentes documentos de cada grupo para formar un conjunto de documentos que fuese el caso que nos interesa explorar. En la parte izquierda, en la zona inferior, tenemos nuestro sistema de códigos. El sistema de códigos se estructura en forma jerárquica, arborescente, hasta 10 niveles de profundidad, hasta 10 niveles de subcódigos. Lo habitual en un estudio cualitativo son 2, 3, 4 niveles de profundidad. El programa MASQDA llega hasta 10 niveles. Tenemos en la zona central una ventana grande
para visualizar el documento que en ese momento estemos analizando, y en la zona derecha tienen la ventana de segmentos recuperados. La zona de segmentos recuperados funciona cuando activamos determinados documentos en la ventana del sistema de documentos, activamos determinados códigos y nos van a aparecer los segmentos que cumplen la condición de estar codificados en los mencionados documentos. El principio de activación es muy importante en el programa MassQDA porque es el primer estadio para la obtención de resultados, para la recuperación de información. Repito, activar el documento que nos interesa o documentos, activar los códigos y vemos inmediatamente qué documentos cumplen la condición, qué fragmentos del documento cumplen la condición de haber sido codificados por los mencionados códigos. Tenemos también un nuevo menú, un nuevo sistema de cintas al que ya estamos habituados por otros programas, por ejemplo, de Microsoft, como el Word, el PowerPoint que estamos viendo. Y este sería en detalle el menú inicio del programa, ¿de acuerdo? Que ahora veremos con el propio programa, en el que podemos destacar diferentes funciones de visualización o de gestión del proyecto, como abrir un nuevo proyecto, guardar el proyecto con otro nombre para ir haciendo copias de seguridad, por ejemplo. Y también me gustaría destacar el menú de reportes o informes, donde vamos a obtener diferentes listados, tablas, a la hora de obtener los resultados de nuestra investigación. Aunque esté en la parte derecha hacia el final del sistema de menús, es un menú importante porque de él obtenemos en cierta forma visualizaciones, exploraciones de resultados en el programa MassQDA. Bien, vamos a detenernos unos instantes repasando las novedades que la versión 2018 que salió en el mes de diciembre pasado nos proporciona. Tenemos un nuevo aspecto, una cómoda cinta de menús, una cinta en la que podemos deshacer y rehacer las funciones que queramos. También tenemos la herramienta de la paráfrasis, nos permite resumir los datos junto al original con nuestras propias palabras, muy utilizado en inducción analítica como Grounded Theory, teoría fundamentada. La codificación inteligente ayuda a mantener un control global del sistema de codificación. Cobertura de códigos permite conocer la extensión, el porcentaje de cobertura de unos determinados códigos, configuraciones de códigos. Tenemos estadísticas y gráficos para Twitter, para los datos de redes sociales. Comparación de grupos, categorización de datos de encuestas y decenas de mejoras en las funciones ya existentes, como por ejemplo mejoras en la transcripción directa de los datos que tengamos en el proyecto y mejoras de visualización en múltiples herramientas, como también, por ejemplo, el editor de mapas conceptuales, Max Mapas. Ahora tiene muchos más modelos y tiene un formato, pues yo diría que más bonito, estéticamente más agradable, a la vez que es más fácil de manejar y más potente. Bien, como comentaba, el escenario se ha mejorado. Me interesa detenerme en este punto. Siguen teniendo las 4 ventanas que conocemos, ¿de acuerdo? El nuevo menú de cintas tiene todas las funciones integradas en las cintas. Ya no tenemos las barras de herramientas antiguas. Tenemos los iconos integrados en cada uno de los procesos en los que nos encontremos. Al parecer es mucho más sencillo manejar nosotros. Hasta el momento solo hemos hecho 2 trabajos de análisis de datos con esta nueva versión, desde diciembre a ahora, terminados, y la verdad es que ha sido muy agradable y muy fluido trabajar con el programa. Tenemos un sistema de ayuda interactiva, como pueden comprobar, al ubicar el ratón encima de cada icono, de cada comando, nos aparece este cuadro que nos da información del procedimiento al que sirve el menú, el comando. Tenemos la
la pestaña activa, marcada con una barra de color verde para saber en todo momento dónde estamos. Aquí tienen las funciones de deshacer y rehacer, ¿de acuerdo? Y aquí en esta flecha hacia abajo pueden esconder la cinta y hacer que esté flotando. Cuando vuelven al menú vuelve a aparecer, pero para no ocupar espacio en la pantalla, si le damos ahí, desaparece, ¿de acuerdo? Esta sería la idea del nuevo escenario de trabajo, ¿de acuerdo? Algunas de las mejoras en las funciones ya existentes, como comentaba, pues un nuevo Max Mapas totalmente remozado, con diagramas interactivos, mejora de las transcripciones. Como pueden ver aquí en el panel de las transcripciones, podemos insertar etiquetas para los turnos de habla. Tenemos autotexto. Autotexto es similar a las opciones de Word. Cuando estamos escribiendo, yo, por ejemplo, si tuviese que escribir mi nombre, tendría que escribir Antoni Casasempere. Pero yo tengo configurado Word para que cuando yo escribo AC, él solo escriba Antoni Casasempere. Lo mismo ocurre con la herramienta de transcripción del programa Masqudea. Configuramos determinadas palabras y automáticamente, al introducir una combinación de teclas, el programa las va insertando a lo largo de la transcripción. Tenemos mejoras en el análisis directo de vídeos, ¿de acuerdo? Tenemos la opción de guardar el proyecto anonimatizado, una matriz interactiva de citas y un largo etcétera de funciones que ayudan a que Masqudea sea, en mi opinión, uno de los mejores programas de análisis de datos cualitativos, ¿de acuerdo? He insertado en las diapositivas algunas lecturas y ahora vamos a practicar un poco con el propio programa. Yo lo tengo aquí en mi barra de tareas, lo voy a iniciar para que vean cómo sería el inicio. Lo primero me aparece un asistente. El asistente me pide pues, o crear un nuevo proyecto, abrir uno nuevo. Aquí tengo los últimos con los que he estado trabajando. Le voy a decir que me abra un nuevo proyecto y lo vamos a guardar, ¿de acuerdo? Siempre lo recomendable sería hacer lo contrario de lo que yo he hecho. Sería darle al proyecto de investigación, al proyecto de Masqudea, el nombre lo más parecido al proyecto en el que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Si yo vuelvo atrás y le digo abrir proyecto, pueden comprobar de que mis diferentes proyectos se relacionan pues con la tutorización emocional, con la coeducación, ¿de acuerdo? Esta sería la idea, que los proyectos tuviesen un nombre pertinente a la temática que estemos explorando, ¿de acuerdo? Esto sería lo recomendable. También, si se fijan, pueden ver que yo numero todos mis proyectos. Cada sesión de análisis tiene un número diferente, porque cada día lo guardo con un número más alto. Porque, aunque el programa ahora incorpore la función de deshacer, hay muchos procesos complejos y que afectan a muchas partes del programa que podría no estar de acuerdo una vez hechos o arrepentirme o haber errores en una determinada variable que quería importar. Por tanto, yo lo guardo antes de hacer el proceso de importación de variables, por ejemplo. Entonces, me aseguro de tener una copia con la versión precedente y correcta antes de realizar el proceso. Yo les recomendaría que siguieran este consejo porque tampoco ocupa tanto espacio en nuestros discos duros y de un mismo proyecto podemos tener diferentes copias secuenciales dependiendo de las jornadas de análisis que dediquemos. Bien, tenemos aquí el aspecto que comentábamos del programa. Pueden ver las ventanas, tal cual las estaba comentando hace unos minutos. Yo las tengo organizadas de esta forma, pero podríamos cambiar la visualización, ¿de acuerdo? De un modo bien sencillo, las cambiamos para que se adecuen a nuestra comodidad, a nuestro sistema de trabajo. Hoy en día, con la calidad y tamaño de los monitores, pues todo esto se puede personalizar mucho. Realmente yo ahora estoy trabajando con 3 monitores a mi alrededor de gran tamaño, lo que me permite tener diferentes escenarios para mostrarles a ustedes
y hoy en día esto es muy cómodo y sencillo. Podría cualquiera de estas ventanas, pues, separarla, abrirla, no sé, llevarla. Aquí tengo mi sistema de documentos. Si se fijan, ahora no lo ven, pero me la he llevado a otro monitor, ¿de acuerdo? Podría tener mi sistema de codificación en otro monitor y aplicar directamente a mi visualizador de documentos los documentos o los códigos que me interesasen, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de la versatilidad y comodidad del trabajo con el programa. Como pueden ver, estoy escondiendo en estos comandos mis ventanas y aquí es de donde puedo guardar con otro nombre el proyecto, ¿de acuerdo? Este sería el escenario principal del programa. No lo pueden ver, pero tengo aquí mis datos, tengo datos para trabajar y directamente puedo arrastrarlos desde mi explorador que tengo aquí. Ahora sí que lo pueden ustedes ver, me imagino. Y vamos arrastrando los datos y simplemente es tan sencillo como esto. En este caso va a ser un vídeo. Pueden ver que se abre el reproductor de vídeo y simplemente dándole clic al play podemos ya visualizarlo. Este sería el sistema un poco más cómodo de traer documentos al proyecto. Si no conocemos el programa y somos noveles en este trabajo, pues les recomiendo ir al menú Importar y desde el comando Documentos navegaríamos hasta nuestro sistema de documentos, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí mi carpeta de datos, ¿de acuerdo? Y podría pues traer los documentos que me interesen, los he seleccionado todos con el ratón, simplemente le doy a abrir y el programa empieza a importarlos, ¿de acuerdo? Pueden elegir lo que les interese. Volviendo a la cuestión de organización del proyecto de investigación, ya tenemos diferentes documentos en el proyecto. En teoría esto sería una forma un poco desorganizada de proceder. Lo que habría que proceder es organizando los documentos de mi proyecto. Por tanto, yo voy a crear un nuevo grupo de documentos para organizar los documentos que recién he importado, ¿de acuerdo? Recuerden que el mejor aliado al utilizar este programa va a ser el menú contextual que aparece con el botón derecho del ratón allá donde me encuentre. Yo me he situado sobre el sistema de documentos y pueden ver todas las opciones que el programa me ofrece. Siempre que no sepan en un proceso determinado cómo seguir, dónde está el comando que les interesa, prueben sobre el objeto en el que están trabajando, hacerle botón derecho, aparece el menú y podrán cambiar el nombre, borrar el objeto o todas las funciones que el programa nos va a proporcionar, ¿de acuerdo? Bien, en este caso yo iba a crear un nuevo grupo de documentos, ¿de acuerdo? Como estos son interacciones, me los voy a organizar. ¿De acuerdo? Fíjense que el programa nos ayuda con el ratón a ubicar el archivo donde nosotros queramos, ¿de acuerdo? Podemos cambiarlos aquí abajo. Como a nosotros nos interese. Por si nuestra mente prefiere que el primer documento sea el 1, el segundo el 2, el tercero el 3 y el cuarto el 4. Parece que si tenemos el cuarto en primer lugar, mentalmente nos desestabiliza un poco o quizás eso sea un problema que solo me ocurre a mí. Bien, como pueden comprobar, ya tengo un documento en pantalla, es un fragmento de un foro, de un chat de internet. Vamos a trabajar en formación online este proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Pueden ver que yo tengo aquí mi documento, con el ratón y la tecla control estoy haciéndolo más grande, más pequeño, ¿de acuerdo? Pueden ver la comodidad. Ese documento pueden entrar en el modo de edición y cambiar cualquier detalle que interese. Salgo del modo de edición.
el programa MassQDA no tiene botón de guardar. Cualquier cambio que yo haga queda ya almacenado en el archivo, ¿de acuerdo? Esto tiene múltiples ventajas, pero también algún inconveniente. No hay que darle guardar. Si yo quisiera deshacer esto, pues probablemente me tendría que ir aquí y darle a deshacer. ¿Pero qué ocurre? No puedo deshacer. Tendría que volver a entrar en el modo de edición y eliminar la edición que he hecho. Salgo del modo de edición y ya lo tengo listo, ¿de acuerdo? No necesariamente se puede deshacer todo, ¿de acuerdo? Por eso comentaba antes de que es importante que guardemos una copia de cada día para tenerla a mano en el caso de que algo no funcione bien, ¿de acuerdo? Bien, como saben, por metodología cualitativa, teniendo este documento delante, yo necesitaría tener, si trabajo deductivamente, mi sistema de codificación aquí organizado para ir aplicándolo a este dato que tengo en pantalla, ¿de acuerdo? Tendría unos temas con sus indicadores e iría codificando, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver un fragmento, si trabajo inductivamente, en el que el tutor da un consejo al alumno, a la alumna, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero codificar inductivamente, simplemente con el botón derecho del ratón, un nuevo código, y este es el cuadro de diálogo para introducir un nuevo código. Importante en el programa MassQDA, la clave cromática. Es interesante que los códigos por temas tengan un color, porque luego hay muchas herramientas gráficas que recurren a este sistema cromático, ¿de acuerdo? Entonces yo recomendaría utilizar un color. Pero tengo una pregunta de Patricia. Patricia pregunta, ¿cómo guardar una copia cada día? Pues simplemente guardar proyecto como. Pueden ver que yo a esta le había dado como el número 1, le cambiaría al número 2. Y ya tengo una copia cada día. El programa no lo va a hacer automáticamente por nosotros. Esto es un consejo de higiene informática, de ser minuciosos con nuestro trabajo. Un trabajo de análisis de datos, de investigación, es un trabajo delicado y si lo perdiéramos o le pasase algo, lo lamentaríamos. Estamos hablando de una cosa que parece obvia, pero bueno, también conozco gente que trabaja con un único archivo de un proyecto todo el tiempo. Entonces, esto a lo mejor son manías mías personales, pero bueno, yo, como ustedes son población cautiva estos minutos, pues yo se lo traslado. Bien, han podido ver que he organizado mis grupos de documentos. Aquí los tengo colapsados, aquí los tengo extendidos. Como comentábamos sobre el sistema de activación, ustedes pueden activar un documento, pueden activar otro documento o pueden activar todos los del grupo y pueden activar el código que quieran. Entonces va a aparecer en la ventana segmentos recuperados el segmento, la evidencia que cumple la condición de haber sido codificado con el código indicador recomendación de la tutora y pertenecer al grupo de documentos interacciones del foro, del chat, ¿de acuerdo? Esto es a lo que me refería con el sistema de activación. Aquí con este icono deshacemos todas las activaciones o bien me gusta también este icono en análisis de reiniciar todas las activaciones. Para asegurarme de que no hay nada activado, me vengo aquí y lo reinicio todo. A ver, tenemos otra pregunta de Daría que paso inmediatamente a contestar. ¿Podría aconsejar alguna literatura en español sobre la utilización de MassQDA 2018 y dónde se puede descargar? Gracias. Pues en la actualidad no hay ninguna literatura en español sobre el programa MassQDA 2018, salvo los materiales que nosotros tenemos y ofrecemos en los cursos, como esta sesión que estamos asistiendo esta tarde, ¿de acuerdo?
Hay multitud de seminarios virtuales por internet gratuitos. Hoy estamos haciendo este. El próximo mes de abril, el 4 de abril, con el sistema de Alemania de MassQDA, voy a impartir una clase virtual sobre análisis cualitativo de texto, que también está en español. Entonces, pues es estar un poco atento a las noticias, pero no hay ninguna publicación que podamos recomendar en español, ¿de acuerdo? Está el programa todo en español, todo adaptado, pero bueno, si entrásemos a la ayuda ya iríamos al manual y todo el sistema está todo en lengua inglesa. Bien, seguimos trabajando con el programa y estábamos con el proceso de importar documentos. Lo más sencillo ya lo habíamos hecho mediante el icono documentos, podíamos traer lo que nos interese. Si cambio a mi sistema bibliográfico, me puedo traer documentos en PDF. Fíjense que se han introducido, ¿vale?, en la carpeta, en el grupo interacciones, porque yo me encontraba aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos va a interesar es, acabo de darle a deshacer para que me los quite, ¿de acuerdo? Si me interesa que los traiga a la raíz de documentos, me sitúo aquí y los puedo traer, o puedo crear un nuevo grupo, ¿de acuerdo?, para proceder ya de un modo organizado. Tenemos aquí el nuevo grupo, procedemos con la literatura, arrastro con el ratón y automáticamente quedan dentro del grupo. Mucho mejor tener el grupo preparado para recibir los datos, los documentos. Al respecto del sistema de codificación, como comentábamos hace unos minutos, si tenemos un trabajo deductivo, un marco conceptual y hemos articulado los conceptos, mi consejo sería organizar este marco conceptual en una hoja de Excel, como voy a mostrarles. Como pueden ver, yo tengo dos columnas en esta hoja de Excel. A ver. Perdonen un segundo, pero me están preguntando por el chat y prefiero atender las preguntas como os vayan surgiendo. Cerré los micrófonos porque había un poco de ruido, pero ahora los voy a abrir todos para que la interacción sea mucho mejor. Por tanto, ya los tienen abiertos. Bien, Pedro pregunta, ¿me debe hacer una revisión bibliográfica de artículos en inglés en PDF? ¿Esto es posible? ¿Qué cantidad de archivos en PDF admite el programa? Gracias. Pues en principio sí que es posible, no hay ningún problema. Yo los PDF que recién importé, pues estaban en castellano, pero el idioma en análisis de contenido no hay problema con el idioma. Entonces, esto es texto, ¿de acuerdo? Entonces, podemos trabajar en lengua inglesa sin ningún tipo de problema. La cantidad de PDFs tampoco es un problema para el programa. La única prevención que hay que tener es la estabilidad informática del sistema informático que tengamos. Es decir, si nosotros superamos los 5 megas por archivo, el programa lo va a desviar a una carpeta externa. ¿Por qué? Porque cuanto más megas crezca el archivo del proyecto, más posibilidades hay de que se vuelva inestable el sistema. Tengan en cuenta que yo ahora estoy trabajando con un equipo que tiene 32 megas de RAM. Eso es mucho para los estándares. Es un equipo potente. Entonces, no depende del programa MassQDA, depende de la estabilidad que tengamos en nuestro sistema informático. En principio no hay límites. Si tenemos 500 o 1000 PDFs, podremos trabajarlos, ¿de acuerdo? Pero bueno, sobre la cantidad de los PDFs y la estrategia bibliográfica haremos otro taller en otro momento, porque también poner 1000 PDFs también lo veo yo un poco. Habría que analizar por qué tienen que ser tantos, ¿de acuerdo? Cuando en un tema, sea de la investigación que sea, cuando llegas al fondo de la cuestión, solamente hay 3, 4, 5 autores o autoras referentes en ese tema, ¿de acuerdo? Esto es mi opinión personal.
Patricia pregunta qué funciona mejor, importar documentos o copiarlos y pegarlos en la ventana. Pues dependiendo del formato del documento. No habría ningún problema en MassQDA en introducir un nuevo documento y pegar la información. Si les interesa, ¿de acuerdo? Pues lo podemos comprobar. Tienen aquí la posibilidad de crear un documento, bien en texto, bien en tabla, y yo, si creo un nuevo documento, aquí lo tengo vacío, ¿de acuerdo? Le damos nombre y podría tranquilamente, pues, editar aquí mis datos, edito, copio al portapapeles el archivo y lo pego dentro, ¿de acuerdo? Salgo del modo de edición y ya lo tengo solucionado. Es más rápido arrastrar el archivo y dejarlo caer en el sistema de documentos que abrir el archivo, seleccionar todo el texto, copiarlo y pegarlo. Pero también es una forma que, como pueden ver, viene en formato RTF y es plenamente válida. Patricia pregunta, si tengo mi texto precodificado en Word, ¿lo podría copiar directamente, copiarlo y pegarlo para no perder mi texto subrayado en cursiva? Bueno, como puedes comprobar, Patricia, la cursiva subrayado se vendría directamente al programa, pero también el archivo de Word, ¿de acuerdo? No veo yo el problema. ¿No hay manera de guardar mi texto subrayado en color? Pues si lo tienes en Word subrayado, lo guardas en Word y lo traes aquí y ya lo tienes con el formato. Como puedes ver, aquí se admiten los colores y se admite todo. No sé si me estoy yo perdiendo algo de la información. De todas formas... ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Gracias. Lo que pasa es que he trabajado de esta forma donde copio y pego directamente mi texto de Word al programa de MaxQDA, pero al principio se ve todo lo subrayado, los colores, no el texto colorado como aquí se ve Carol, se ve María en colores diferentes, pero cuando lo tengo subrayado en mi documento Word, luego se ve, cuando lo pego, se ve que está subrayado y luego se pierde. Puede ser al convertirlo de Word a RTF, porque realmente ningún programa admite el formato Word. Lo que hacen es convertirlos al formato RTF. Yo me imagino que si en Word puedes probar a decirle en Word archivo guardar como formato RTF y comprobar en el archivo resultante en Word qué tal te queda ese subrayado. Si ese subrayado exportado de Word a RTF te funciona, debería de funcionar en el programa MassQDA. De todas formas, las funciones de edición de MassQDA son limitadas, no son como Word. Si yo entro en el editor, podemos comprobar cuáles son mis funciones aquí. Son bastante simples, no hay más. No es un editor de texto MassQDA. Probablemente lo que me estoy imaginando, Patricia, que sucede es que eso lo hacen para que no interaccione con el sistema de segmentación o resaltado o subrayado que tiene el propio programa. Porque la fase de segmentación de los datos lo que me hace es resaltar, que es como tú lo tendrás en Word, me imagino. Entonces, sí, así es. Claro, es que a mí me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, de que tú ya has hecho precodificado una parte del trabajo manualmente y no quieres perderlo y seguir utilizando el potencial de MassQDA. Pero una transición totalmente perfecta no la vas a poder hacer, ¿de acuerdo? Siempre se pierde algo para ganar algo más importante, ¿de acuerdo? No, suena un poco filosófico, pero yo me imagino que
no podrás tener todas las ventajas. Es como si me dijeses que en la zona de margen de Word tuvieses algún código escrito, pues a lo mejor lo perdías, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Bueno, pues si os parece, esta era la idea, atendiendo vuestras preguntas, esta era la idea de mostraros un poquito el funcionamiento del programa, ¿de acuerdo? No me gustaría terminar sin enseñar algunos tipos de datos característicos y particulares que trabaja muy bien el programa, pero antes me vais a permitir que continúe con la práctica que tenía el sistema de codificación montado, mi sistema de códigos en este Excel. Nosotros trabajamos con el mapa del diseño, con marcos conceptuales, y ya organizamos indicador y descripción en estas dos columnas juntas. De tal forma que yo tengo aquí mis indicadores, los subcódigos separados por la contrabarra y una descripción de cada uno de ellos. Entonces, esta tabla yo simplemente le tengo que decir al programa, ¿de acuerdo? En el menú códigos, que importe un códigos y memos desde una tabla de Excel. Aquí me explica el procedimiento mismo que yo estoy siguiendo, ¿de acuerdo? Entonces yo navegaría hasta mi tabla y, como pueden comprobar, se ha montado el sistema de códigos con los memos, las anotaciones que describen, ¿de acuerdo?, este sistema de códigos. Yo ahora ya tengo esto preparado para codificar mi trabajo deductivamente. Lógicamente, si es un trabajo inductivo, tengo que proceder con ciclos de codificación inicial, codificación en vivo, por ejemplo. Hacemos codificación en vivo y guardamos el código con el mismo nombre que tiene el término empleado por el participante, ¿de acuerdo? Esta sería la idea del sistema de codificación deductivo versus inductivo. Son dos sistemas diferentes, pero en algunos estudios son complementarios. Partimos de un sistema deductivo de codificación y podemos ampliar los temas con propiedades y dimensiones emergentes inductivas que la experiencia de los participantes evidencie durante el proceso de análisis, ¿de acuerdo? No es preciso que sea o solo deductivo o solo inductivo. Existiría la posibilidad de que esa riqueza del dato de las participantes y los participantes inductivamente fuesen complementando nuestros sistemas de codificación, ¿de acuerdo? Bien, este sería el trabajo que tenemos con el sistema de códigos y me gustaría mostrar también un ejemplo de cuestionario, ¿de acuerdo? Lo tengo en Excel. Pueden ver aquí cómo he introducido una columna para que me cree un grupo de documentos con la clave TextGroup. Con TextName lo que voy a hacer es que cree el documento y introduzca la pregunta abierta cualitativa y simplemente para la variable he introducido el símbolo de dólar. Pueden ver el cuestionario, son escalas de Likert, tiene las variables con el dólar y luego tengo la parte cualitativa, el código que codificará automáticamente, ¿de acuerdo? Como lo tenemos aquí preparado. Aquí hay otro grupo, aquí tienen todo mi cuestionario que voy a importar al programa Masclea. Para importarlo procedería en importar datos de encuesta, importar datos desde tabla de Excel. Atención, esto es ya un caso especial. No tengo que ir a documentos, ¿no? Tengo que ir a datos de encuesta, importar desde Excel. Entonces navegaría hasta donde tengo mi cuestionario, ¿de acuerdo? Aquí tengo el reconocimiento del grupo y del nombre del documento. Aquí tengo los códigos que quiero que cree cualitativos, todo lo demás eran variables. Funciones del tutor era la otra pregunta cualitativa y habilidades del tutor. Bueno, estos son particularidades de mi proyecto, ¿entienden? Yo, al no poner el símbolo de dólar, ya hago que estos sean códigos cualitativos, preguntas abiertas. Bien, le digo OK, comprobamos las variables, las que son numéricas o de texto, ¿de acuerdo? Pueden quitar la selección de la que no les interese y vamos a darle a importar, ¿de acuerdo?
finalizó el proceso de importación y voy a proceder a mostrarles el resultado del trabajo. ¿De acuerdo? Pueden ver cómo ha creado el grupo. Aquí tenemos ya la primera respuesta. En un único documento he introducido las 3 respuestas cualitativas de este participante y ha codificado automáticamente. Pueden ver aquí los códigos que ha creado automáticos contextuales, son contextos, que luego nosotros codificaremos analíticamente dentro de ese contexto, ¿de acuerdo? Este sería el trabajo cualitativo, ¿de acuerdo? El temario ha sido fácil y entretenido, pues yo seleccionaría y codificaría, ¿de acuerdo? Utilizamos una clave cromática y vamos analizando nuestra información cualitativamente. ¿Dónde está la parte cuantitativa? Las variables que había con el símbolo de dólar. Veamos el menú variable. Tienen aquí las variables de documento y podemos ver con un icono azul todas las variables que se importaron a el proyecto. ¿De acuerdo? Aquí tienen el editor de datos donde tenemos en azul las variables. ¡Qué susto! Aquí tenemos las variables, ¿de acuerdo? Tenemos las variables con la escala de Likert y aquí ya podríamos realizar los cálculos estadísticos que quisiésemos. Por ejemplo, si yo activo mis cuestionarios, ¿de acuerdo? Le puedo decir que me muestre las estadísticas de variable, por ejemplo, los problemas en el curso, solo para los documentos activados, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos los resultados de las escalas de Likert con los gráficos que podemos configurar a nuestro antojo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las respuestas de los participantes. Esta sería la idea del trabajo. Lógicamente, podemos obtener estadísticas más avanzadas, más interesantes, si lo que hacemos es abrir el módulo estadístico del programa con los documentos activados y ya podríamos proceder con las estadísticas descriptivas, lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el mismo procedimiento, pero ya es un poquito más avanzado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la posibilidad, por ejemplo, si la frecuencia mayor es 28, integrar el 1 y el 2 de respuesta en la escala de Likert, ¿de acuerdo? Fusionar valores, es una posibilidad. O, por ejemplo, guardar para analizar cualitativamente esta respuesta estadística, ¿de acuerdo? La tenemos guardada y cuando salgamos del módulo estadístico nos acompañará como conjunto para analizarlo cualitativamente. Esto sería en cuanto a frecuencias, podemos llevarlo mediante este icono a un informe para copiarlo y llevarlo a nuestro trabajo. Y luego tenemos, además de las estadísticas descriptivas, tenemos las tablas cruzadas, análisis de varianza, correlación de Pearson, de Sperman y el alfa de Cronbach para el análisis de fiabilidad, ¿de acuerdo? Una vez que cerramos el módulo estadístico, aquí tenemos la posibilidad que comentaba de capturar el conjunto de documentos que habíamos agregado la respuesta 1 y 2 en la escala de Likert. Damos OK. Y como pueden comprobar, se ha creado un nuevo conjunto donde están los cuestionarios que cumplen la condición de haber contestado un 1 o un 2 en esta respuesta concreta de desconocimiento tecnológico. ¿De acuerdo? Pues bien, esta sería mi presentación de esta tarde del programa MassQDA. Ahora pues estoy a su disposición con cualquier pregunta que tengan. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues nada, darles las gracias por la participación y espero que les haya resultado interesante la charla.
A ver, sí que hay una pregunta. A ver. Daria pregunta, ¿y si hablar sobre la literatura española acerca del análisis de contenido en común, ¿podrías relatar un poco de nuevo libros o crear alguna lista de tus recomendaciones? Gracias. En español. Tiene que ser en español. ¿Se pueden juntar códigos de datos después de haberlos hecho? Esta pregunta, Patricia, no la entiendo. Bueno, sobre la literatura en español, pues si se me ocurre algo lo compartiré por correo electrónico con Daria. En las diapositivas teníamos al final, pero aquí creo que no hay nada en español, lo lamento. Y si se me ocurre algo lo compartiré. Y luego Patricia me pregunta, ¿se pueden juntar códigos de datos después de haberlos hechos? No la entiendo, Patricia. Está el micro abierto. ¿Podrías comentármela por micrófono? No entiendo la pregunta. Sí, gracias. Es que ya tengo varios códigos y algunos se parecen y quiero ponerlos, digamos, dos códigos diferentes, juntarlos en uno. ¿Se puede? Fundirlos, eso se llama fundir. Sí. Ah. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que este código será ¿vale? Yo aquí había puesto las habilidades del tutor, que tiene 15 codificaciones. Por ejemplo, lo que hago es mover segmentos codificados. Se suman, como estás comprobando, y el que no me interesa lo estoy eliminando. He movido las codificaciones a un nuevo código definitivo y he eliminado el que ya no quiere. A fin de cuentas, tanto metodológicamente como operativamente, los códigos son contenedores de ideas, contenedores de segmentos. Yo lo que he hecho es mover las codificaciones al contenedor definitivo. Este sería el procedimiento más sencillo que se me ocurre. Gracias. Pedro pregunta, sobre el análisis de fotografías... Muchas gracias. De nada, Patricia. Sobre el análisis de fotografías, ¿algún consejo? A ver, un momentito. Pues el consejo de fotografía sería leer la literatura primero. Nosotros trabajamos con etnografía visual y hay diferentes referencias. Por ejemplo, Sarah Pink sería en el Reino Unido. Está todo en inglés. Lo lamento. El inglés es importante. Entonces, pues no sé, en las fotografías voy a mostrar un recurso que tenemos en nuestros cursos de metodología. Esto se le llamaría análisis documental, ¿de acuerdo? Al análisis de fotografías, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos análisis de imágenes, esto sería interpretación de dibujos, el color, el contenido, la organización espacial, ¿de acuerdo? Esta sería la parte metodológica de la pregunta, trabajo con niños, psicoanálisis, fotolicitación, fotodocumentación. Y aquí llegamos a la parte técnica, la parte con el propio programa MassQDA, Atlas-T, el programa que sea. Es muy sencillo proceder, pero primero hay que entender la parte metodológica. Las imágenes yo traje, es muy sencillo. Tenemos esta imagen, la puedo hacer todo lo grande que quiera, simplemente arrastro mi ratón y codifico o creo memos. No se me ocurre más consejo que tener una estrategia analítica definida como la que mostraba en el documento anterior. A ver, Gonzalo se despide. Gracias a ti, Gonzalo, por participar. Y Daria facilita su correo para que le mande literatura en español al respecto. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y nada, espero contar con su participación en futuros seminarios. Muchísimas gracias a todas y a todos.